qué honor, qué privilegio. Esa es la verdadera razón. Me encanta eso. Creo que el legado es un concepto que casi se pierde en esta generación, creo, en términos de uh, tratar de tener ese impacto, en cualquier forma que sea, no importa la industria. Así que me encanta escuchar eso. Y en términos de los flujos de opciones más profundos que mencionaste, ¿deberíamos entrar en eso ahora? Sí, absolutamente. Así que mencioné que probablemente haya un par de griegos de segundo orden aquí. Sabes, una conversación conmigo probablemente no estaría completa sin al menos mencionar, sabes, gamma, levana, charm, ¿verdad? Quiero asegurarme de que la gente no se pierda en las matemáticas o, ya sabes, en los griegos, ¿verdad? Pero la realidad es que para entender los flujos que salen de los mercados de opciones y, ya sabes, esta superficie tridimensional de resultados y posicionamiento que no son lineales, que no son bidimensionales, un Tiempo. ¿verdad? Entonces, también tienes que pensar en los efectos de la distribución. ¿eh? De nuevo, los resultados no son resultados lineales, es probabilístico. Así que estas realidades de lo que llamamos la superficie de volatilidad o la distribución de resultados conducen a estos griegos. Bien, y estos efectos, ¿qué quiero decir? Tomemos uno. Tomemos charm, ya sabes, la medida del cambio en la oferta y demanda en el mercado subyacente, el delta, Correcto. basado en el cambio en el tiempo, basado en un día adelante. Entonces, si hay posicionamiento en el mercado, lo cual siempre hay en esta distribución, digamos que estamos mirando el S&P 500 y haces avanzar el tiempo, ese posicionamiento en el mercado, cambios basados en el cambio del tiempo. Una opción de 2 días se convierte en una opción de un día, ¿verdad? Cambios, ¿verdad? Y la posición en el mercado cambia y necesita ser reequilibrada. Y tienes que entender que los operadores, o cuando digo los operadores, me refiero a cualquiera, todo el mundo que está almacenando el riesgo neto del mercado, alguien tiene que almacenar todo este comercio que está sucediendo. Todo ese riesgo de almacén tiene que cambiar. Cambia su riesgo. Y así, ya sea que seas un banco o un creador de mercado, tu objetivo al almacenar este riesgo es obtener una ventaja. Y para hacerlo, necesitas asegurar tu riesgo y reducir tu cartera de riesgos a cero. Ese cambio en el tiempo conduce a una recompra o a una venta de deltas en el S&P 500. Y tiene que hacerlo ese día. Y por cierto, no ocurre. Ya sabes, cada minuto del día por igual, ¿verdad? Porque tenemos una sesión nocturna, los mercados no siempre están abiertos, ¿verdad? La gente viene y reajusta sus libros al final del día, al comienzo del día, especialmente los bancos. Las entidades están sujetas a requisitos regulatorios que son de final de día, comienzo de día. Estas cosas son estructura de mercado. No es una distribución continua, ¿verdad? Está discontinua con solo ciertos actos y ciertos incentivos ligados a informes regulatorios, fin de mes, comienzo de mes, como estamos diciendo, vencimientos de opciones y contratos. Y entonces, a medida que el tiempo avanza, estos deltas cambian, pero cambian en base a diferentes intervalos y diferentes efectos. Y así que el encanto es simplemente como un griego, el cambio por día y la delta subyacente de tu posición. Pero cuando hablo de ello, estoy hablando del cambio en el riesgo de almacén de los distribuidores y ese flujo. Para volver al flujo, es una demanda o oferta en el mercado que se puede medir. Bona uh, es muy similar. Está midiendo el cambio en la volatilidad implícita. Así que por cada cambio porcentual en la volatilidad implícita, las expectativas de volatilidad del mercado por la cantidad de oferta y demanda. Y esas dos cosas, la razón por la que a menudo hablo de Bona y Encanto juntos,
es que están integralmente relacionados. Porque a medida que pasa el tiempo y no pasa nada, la volatilidad implícita baja. Además, basado en la estructura del mercado, hay un descenso. Así que a medida que pasa el tiempo, toda la curva desciende. Y eso tiene un efecto en la volatilidad. Entonces, vol y charm deben ser vistos juntos. Puedes considerar los efectos del tiempo, pero tienes que ver los efectos del tiempo como una función de los efectos de vol también. Y los efectos de vol no solo están vinculados a esa regla en la estructura del mercado, sino que también están ligados a si no pasa nada durante este tiempo, durante algún periodo de tiempo, vol-dismi declina en un cierto tipo de una trayectoria que luego retroalimenta estos efectos delta. Así que estos son los del día a día de los que muy pocas personas hablan, vol y charm, que creo que son tan importantes para la predicción porque son flujos estructurales que suceden de manera confiable día tras día en ciertos intervalos. Son más altos, más fuertes, más grandes en diferentes periodos, con un posicionamiento mayor, y esos son tan valiosos para la predicción, mucho más de lo que se suele mencionar. Lo que recibe el enfoque tiende a ser gamma U en relación con las opciones porque es más atractivo. Es una función de U a medida que los mercados es más convexo. A medida que los mercados U se mueven, U ya sabes, U es la derivada de delta. Entonces, por cambio en el movimiento subyacente, es el cambio en la delta. Así que, de nuevo, si hay un posicionamiento en el mercado, U, y sabemos cuál es ese posicionamiento, si obtenemos un cierto porcentaje de movimiento, la cantidad de flujos que necesitan salir para rebalancear esos movimientos, ya sea ¿sabes? Reforzar si es gama corta o amortiguar si el mercado está almacenando gama larga, son efectos increíblemente importantes también. Ahora, puedes ver cómo esos interactúan también, ¿verdad? Porque, como comprime la volatilidad, si la volatilidad está bien suministrada y los efectos de la gama están comprimiendo, ¿verdad? Entonces, si el mercado sube, se encontrará con vendedores. Si el mercado baja, se encontrará con compradores porque el almacenamiento del riesgo es de volatilidad alta. Eso luego conducirá reflexivamente a la compresión de volatilidad con el tiempo, lo cual luego llevará a un conjunto de flujos de apoyo en un mundo que es corto en opciones de venta, largo en opciones de compra en general, lo que entonces refuerza la amortiguación de volatilidad, lo que a su vez refuerza más gama larga. Y puedes ver la importancia de mirar todas estas cosas juntas y cómo los flujos están interactuando. Entonces, cuando observamos los flujos y los usamos para predecir, ¿puede una modelización distributiva a muy corto plazo? Estamos realmente mirando todos estos efectos, pero está vinculada a la comprensión. ¿Cuál es la posición en el mercado? ¿Y cómo el almacenamiento de riesgo está afectando esos flujos direccionales en la línea? Procesar toda esa información. ¿Es algo que haces individualmente? ¿Es algo para lo que tienes tecnología? ¿Es algo que haces en equipo? Sí, obviamente. Tenemos estas cosas llamadas computadoras que hacen cálculos mucho mejor que, sí, incluso yo aquí. Entonces, sí, nosotros usamos la tecnología lo mejor que podemos para modelar estas distribuciones. Con tanta predictibilidad como podamos. Ahora, creo que decir que es todo cuantitativo sin aportes cualitativos sería deshonesto y no verdadero. La realidad es que cierta información y ciertos efectos no se pueden modelar. Podemos mirar lo que sabemos para posicionarnos y lo que, ¿sabes? Lo que modelamos en términos de ciertos aspectos. Pero cómo los insumos de información y particularmente cuando estamos observando las piezas macro y las noticias y otras cosas que son menos fácilmente medibles necesitan casi como una entrada humana para evaluar e integrar eso. Pero estamos, incluso con eso, poniendo nuestra propia especie de medida cuantitativa, cualitativamente en un modelo cuantitativo. En preparación para nuestra entrevista, contacté a algunos de mis amigos para ver si ellos había tenido algún tipo de aporte en términos de preguntas de cosas. Y hubo uno que realmente se destacó y dijo, he estado siguiendo a Jam durante tanto tiempo. Sí. Y me encantaría, si está bien, me encantaría repasar algunas de estas. Por supuesto. Me encanta esto. ¿Cuál es un mito o pensamiento más común entre la gente sobre las opciones y o vol? Así que la volatilidad, ¿que te gustaría desmentir? Oh, wow, hay tantos. Pero no, buena pregunta. Creo que uno de los más grandes es que... mencioné esto un poco, pero quiero ser directo. Que la volatilidad no es una clase de activo. La gente piensa que la volatilidad, incluso fondos de dotación y fondos de fondos, por algún tiempo, que están empezando a cambiar un poco, asignaban a la volatilidad como una clase de activo. Sabes, nuevamente. Nuestras opciones son, como mencioné antes, la distribución que subyace
Todas las clases de activos son una herramienta, ¿verdad? Como mencionamos, para posicionar con más precisión. Creo que mencioné el rabo moviendo al perro. Nuevamente, esa gran idea de que las opciones son, en cierto sentido, el subyacente. Son una imagen tridimensional clara del activo verdadero. Así que creo que esas son las cosas más importantes. Ya sabes, el VIX como representación de la volatilidad sería otro de los importantes. Como VIX es una representación de un tipo de volatilidad. Es una representación de la volatilidad flotante. Pero creo que decir que es de alguna manera un índice de miedo es un completo la cosa incorrecta. El hecho de que el VIX, ver el VIX como algún tipo de cobertura para los mercados de acciones, también es una manera incorrecta de usarlo o pensar en él. No es una medida de oferta y demanda en los mercados de volatilidad, que en teoría sería lo que es un índice de miedo. Si las personas están elevando su perspectiva sobre cuáles son los riesgos en el mercado y comprando más volatilidad u opciones, eso es algo bueno. El índice de miedo. Y podemos medirlo, por cierto. Eso es muy valioso para nosotros. Eso es algo que animo a la gente a mirar, que es fijo, ¿verdad? En realidad, se trata de observar la superficie de volatilidad y entender que esos datos ricos, la superficie de volatilidad rica en cada producto, cómo se está moviendo en su imagen completa, y no tratar de resumir todo esto en un solo término flotante que en sí mismo está sujeto a un tipo de sesgo y otros factores en el mercado. Entonces, la gente dice que el VIX está roto. No está roto, está haciendo lo que siempre se pretendió que hiciera. El entendimiento de la gente sobre lo que es el VIX está roto. Y entonces, ese sería otro mito que realmente me gustaría en los que enfocarse. Aquí hay uno también. Sí, si alguno de estos ya ha sido respondido, por cierto, nosotros, no tenemos que hacerlo de nuevo. No, está bien, por favor, sí. Pero en el pasado has acertado muchos movimientos desde una perspectiva de volatilidad. Con este año siendo un año inaugural y habiendo alcanzado máximos históricos no hace mucho, ¿cómo ves el desarrollo de este año? Y algunos impulsores clave a seguir. Entonces, parte de la razón por la que, sabes, realmente desde febrero del año pasado durante muchos años hemos sido muy precisos en las predicciones, pero realmente desde febrero del año pasado prácticamente hemos acertado. Cada gran movimiento involucra el entorno a lo largo de, diría 10 meses. Creo que la gente puede respaldarlo y echar un vistazo. Está todo ahí para ver y, ya sabes, público. Pero la razón por la que podemos hacer eso es que, ya sabes, es más fácil hacerlo cuando tienes una Reserva Federal y una administración que es consistente. Sabes cuáles son sus incentivos, sabes cómo van a reaccionar en general a diferentes resultados. Hace que la predicción sea más fácil, porque esas son las cosas que nosotros, de lo contrario, tengo muchas dificultades para predecir. Puedes observar los incentivos e intentar predecir esas cosas, pero cuando esos son más fiables, la predicción para los mercados es más fiable. Entonces, el problema es que llegas a una nueva administración, particularmente una que es un cambio radical de donde estabas en sí misma. Sabes, no tenemos mucho de... Aunque Donald Trump y esta administración obviamente tenemos algo de historia para observar, es, en nuestra opinión, una administración muy diferente esta vez, la segunda vez, con muy diferentes jugadores y un conjunto muy diferente de incentivos. Solo como ejemplo, quiero decir, la última vez alrededor de 2016, 2020, ya sabes, Rusia aún no había invadido Ucrania. Sí, Rusia misma aún no se había unido a China en un comunicado conjunto, en oposición a la influencia occidental. Estas son cosas enormes. La relación de Trump con Putin en 2016, 2020, fue muy fuerte. A falta de un término mejor, ya sabes, desde entonces hemos tenido una relación muy, obviamente, adversarial, con no solo, sabes, Putin, obviamente, dado lo que ha sucedido, pero también con Xi. La última vez, Trump fue muy fuerte contra China. Creo que se puede decir eso, con aranceles, pero no solo en retórica, sino en acciones reales. Esta vez, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo actuará esta administración hacia China en el contexto de lo que todavía parece ser relación de trabajo saludable con el gobierno ruso? Estas son grandes incógnitas que generan mucha volatilidad en ciertas clases de activos y el contexto estructural más amplio.
y no hay un trato con China por varias razones, o incluso tanto un intento de... Y creo que en esa situación, creo que hay otro camino importante que es, pienso que, ya sabes, vemos a mediados de año un comienzo de un declive estructural en los mercados. Nuevamente quiero enfatizar que lo que menos entienden los participantes del mercado, y todos deberían entender estos mercados, es la naturaleza reflexiva de los mercados. Hay una razón por la cual los mercados en sí mismos preceden a las recesiones. La gente piensa que es, y esto es incorrecto, que los mercados son inteligentes. Piensan 6 meses por delante, saben 6 meses por adelantado, por lo que son predictivos, porque los participantes son sabios. No, en realidad es el hecho de que la liquidez, la mayoría de la liquidez, incluso más que la Reserva Federal, es creado por el propio mercado. Unos 100 billones de dólares en acciones a nivel mundial, más o menos, sin considerar todo lo vinculado a las acciones globales. Una caída del 20% en los mercados elimina 20 billones de dólares de colateral y liquidez del mercado. Este mercado es tal que si se elimina esa liquidez del mercado, en ese punto sería demasiado tarde para que la Reserva Federal lo contrarreste. La cantidad de efecto para contrarrestarlo sería dramática y probablemente no lo harían. Agresivo en un descenso inicial del 10-15%. Y así creo que en ese escenario, especialmente dada la magnitud de la posición de volatilidad y el potencial, ya sabes, convexidad en el mercado, dado cuánto posicionamiento hay en las partes no lineales del mercado, probablemente, en nuestra opinión, en la segunda mitad de este año, hasta principios del próximo año, conduciría a una caída del 30 a 40% en el mercado. Y entonces eso sería, de nuevo, al principio aquí, los primeros 6 meses del año, ser agitado, gente tratando de vender en corto sin éxito, vol de opciones decayendo, calendarios expandiéndose, pero eventualmente, probablemente llevaría a una venta masiva que comenzó en un momento muy contraintuitivo, ligado a algún catalizador contraintuitivo que ni siquiera estamos seguros de qué es aún, pero probablemente ligado a geopolítica o algún tipo de resultado gubernamental. Y de nuevo, el momento perfecto para que eso suceda sería en el cuarto trimestre, cuando la liquidez es peor. Tercer trimestre, cuarto trimestre, y luego exacerbado por algunos de estos productos estructurados que están en diciembre, donde el riesgo es el mayor. Ahora ya no amortiguando y apoyando a través de estos, pero ahora exacerbando a través de efectos gamma y todo el posicionamiento en ese diciembre y el efecto de principios de enero. Entonces sería estar más enfocado. Yo, contraintuitivamente, y es muy lo que la gente piensa, es un diciembre y enero muy de apoyo de este próximo año, pero probablemente resulta ser muy convexo y peligroso. Entonces, 2 resultados muy específicos Sí, para alguien que solo está mirando hacia arriba y hacia abajo, parecen casi como si estuvieras apostando. sí, Estás bueno, creo que apostando lo contra el importante viento. que destacaste Yo. muy temprano en nuestra conversación desde el principio, pero también la pregunta es, hay múltiples, es como un multiverso, ¿verdad? Es como si hubiera tantas, es una telaraña y lo que estás haciendo es realmente limitarlo a solo unas pocas cosas que son probables. Y luego basado en eso, dependiendo de la información que luego esté disponible para ti, entonces, sabes, realmente se enfoca en uno o dos y luego finalmente en uno. Cuando esa información y toda más información de los mercados llegan. Sí, hay cosas que sabemos que no van a cambiar, ¿verdad? Esos son flujos estructurales, cómo interactúan. Ahora, esos flujos estructurales la posición puede tener diferentes efectos gamma, efectos a largo plazo, basados en estas otras cosas que están sucediendo, pero sabemos que esos existen y en diversos grados. No sabes que tienes la ecuación. Hay cosas que no sabemos. Tienes que completar esas otras variables desconocidas. Sí. Y esas variables desconocidas cambiarán tu camino. Sí. Tuvimos otro aquí, y esto fue dijeron que tienen que hacer esta pregunta, que es cuando se trata del sesgo en posiciones intradía, al observar cero, digamos que estamos operando en máximos locales, ¿qué deberíamos estar mirando para la continuación o una reversión al promedio? Específicamente para 0 días hasta el vencimiento. Entonces, 0 días hasta el vencimiento tiene tan poca vega y tan poca volatilidad. Así que los efectos vena son en realidad no fiable, difícil de medir, es poco tiempo. Así que el encanto también es, de nuevo, todo importa, pero la gama realmente importa en esas situaciones. Y porque es casi como un cero de ti, es casi como un I.
Piénsalo como un producto tipo GME, como cualquier cosa podría pasar en GameStop, porque no podías cubrir GameStop con nada más que GameStop, ¿verdad? Por eso los efectos gamma importaban tanto allí. Por eso escuchaste todo sobre el apretón gamma y todo de lo que todos hablaban, porque si estás en un rincón del mercado que está tan al límite de una estructura de mercado, está completamente sujeto a su propia liquidez, y entonces lo de 0 días hasta el vencimiento que la gente no aprecia. Y parte de la razón es que creo bastante, ¿sabes?, explosivo y peligroso para la estructura del mercado, porque, y los creadores de mercado lo dicen con franqueza, es como, solo cubren 0 DTE con 0 DTE, ¿sabes? Las bolsas salen muy vocalmente y dicen, miren, hay todos estos datos que muestran que los creadores de mercado, ¿sabes?, están net planos en 0 DTE. No hay muchas operaciones unilaterales que estén ocurriendo. Pero la razón es que hay muchas operaciones unilaterales ocurriendo. Pero la razón es que cuando sucede, los creadores de mercado tienen que salir dentro de su propio 0 DTE para cubrir el riesgo, o al menos partes de la distribución 0 DTE. Y entonces, debido a eso, es este ciclo cerrado. Y cuando tienes un ciclo cerrado, como dije, ¿qué pasa si alguien impacta el mercado con 10.000 0 DT, ya sabes? Puts al 2% fuera del dinero. De hecho, lo hemos visto suceder, no 10.000, pero ¿y lo que haces? Lo que obtienes es que el mercado no puede manejar eso porque todos los distribuidores tienen que cubrir eso al mismo tiempo. Y obtienes una cascada que empuja el mercado hacia ese precio de ejercicio. Entonces existe esta capacidad de manipular e impulsar la acción del mercado a través de 0 DTs. Así que supongo que mi respuesta a eso es que, ya sabes, no siempre es el caso, porque muchas veces el tamaño y la escala de esos tipos de operaciones y posicionamientos Si quieres uno, pero sí hay información que es increíblemente valiosa para predecir resultados. Término, muy corto. si hay grandes operaciones que se realizan, no solo tendrán efectos delta en términos de la cobertura, sino que la convexidad de eso puede ser dominante y autosuficiente. Así que estaría realmente atento de operaciones en tiempo real y volumen y 0 DT. Si no estás observando eso y solo lo juegas de alguna manera técnicamente, o te estás exponiendo a algunos efectos dramáticos significativos. Si alguien, por ejemplo, que tiene menos capital quisiera operar con vol como tú, ¿cuál sería una forma en que podría hacerlo? Bueno, si tienes menos capital, una de las primeras cosas, es hermoso ahora que hoy en día puedes jugar, ya sabes, con opciones fraccionarias, puedes dimensionar posiciones hasta el tamaño más pequeño. Antes no podías hacer eso. Creo que una de las claves es que tienes que estar en la estructura más eficiente en cuanto a capital, ¿sabes? Tienes que tener margen de cartera. Si estás intentando operar opciones con RECT, como que te arruinas y estás en desventaja automáticamente. Así que lo desaconsejo firmemente. Creo que tener una cuenta con margen de cartera hoy en día es como 50.000, 100.000. Yo estaría, si no puedes hacer eso, al menos me pondría bajo algún paraguas que pueda hacerlo por ti. Así que, sabes, de nuevo, creo que si estás obligado a poder aportar dramáticamente más capital, realmente te pones en una situación difícil y va a ser muy complicado. Dicho eso, ¿sabes cómo aprovecharlo? Tú entender estadísticas, entender probabilidad, observar una distribución, trazar tus caminos, comprender, basándote en eso, cuáles son las opciones, en general el precio. Ya sabes, llegar a entender qué opciones, cómo funciona la fijación de precios de opciones. No significa que tengas que entender cómo surgió Black-Scholes si eres historiador. Quiero decir, si lo sabes, genial, pero no es esencial. Se trata realmente de entender la probabilidad y lo que opcio. Los deltas significan en términos de probabilidad cómo funcionan y cómo cambian en la fijación de precios. Creo que una educación sobre opciones que entienda cómo son la volatilidad, qué es la volatilidad implícita y qué son las probabilidades, y luego simplemente mapear eso en relación con lo que crees que los mercados van a hacer, te permitirá. Tienes un marco realmente bueno para obtener ganancias con el tiempo. Igual que cualquier cosa, requiere experiencia, requiere práctica. Pero puedes empezar realmente pequeño en una cuenta de margen de cartera y va a empezar a replicarse. Con el aumento del volumen de 0 DTE, ¿cómo crees que eso afecte las cosas en el futuro? ¿Exacerbando movimientos o haciendo las aguas más turbias? Sí, creo que es una buena pregunta, de hecho. Creo que
El presidente no trata con China por ninguna razón o incluso tanto como un intento de... creo que en esa situación, creo que hay otro camino importante que es, ya sabes, vemos un comienzo de un declive estructural en los mercados. De nuevo, quiero enfatizar que lo que menos se comprende por los participantes del mercado y todos deberían entender que este mercado la es naturaleza reflexiva de los mercados. Hay una razón por la que los mercados mismos conducen a las recesiones. La gente piensa que esto es incorrecto, que los mercados son inteligentes, que piensan con 6 meses de anticipación, saben con 6 meses de anticipación, por lo que son predictivos, porque los participantes son sabios. No, en realidad es el hecho de que la liquidez, la mayoría de la liquidez, incluso más que la Reserva Federal, es creado por el propio mercado. De nuevo, $100 billones en acciones, globalmente más o menos, sin importar todas las cosas que están vinculadas a las acciones globales. Una caída del 20% en los mercados elimina $20 billones de colateral y liquidez del mercado. Este mercado es tal que si quitas esa liquidez del mercado, será demasiado tarde en ese momento para que la Reserva Federal actúe en contra. La cantidad de efecto para contrarrestar eso sería dramática y es probable que no lo logren. Suficientemente agresivo en una caída inicial del 10 a 15%. Y entonces creo que bajo ese escenario, especialmente dado el tamaño de la posición en volatilidad y la potencial convexidad en el mercado, dado cuánta cantidad de posicionamiento en las partes no lineales del mercado hay, probablemente, en nuestra opinión, en la segunda mitad de este año y principios del próximo año, ahora conduciría a una caída del 30% al 40% en el mercado. Y luego eso sería, de nuevo, al principio aquí, primeros 6 meses del año, sería turbulento, la gente tratando de acortar y no funciona, bol de opciones decayendo, calendarios expandiéndose, pero eventualmente probablemente llevaría a una venta que comenzaría en un momento muy contraintuitivo, ligado a algún catalizador contraintuitivo que ni siquiera sabemos qué es aún, pero probablemente ligado a geopolítica o algún tipo de resultado gubernamental. Y de nuevo, el momento perfecto para que eso ocurra sería en el cuarto trimestre, cuando la liquidez es peor. Tercer trimestre, cuarto trimestre, y luego exacerbado por algunos de estos productos estructurados que son en diciembre, donde el riesgo es mayor. Ahora ya no amortiguando la volatilidad y apoyándola a través de estos, pero ahora exacerbando a través de efectos gamma y toda la posición en ese diciembre y el efecto de principios de enero. Así que sería estar más enfocado. Yo, contraintuitivamente, y es muy lo que la gente piensa, es un diciembre y enero muy favorables de este próximo año. Pero probablemente resulte ser un muy convexo y peligroso ventana. Así que 2 resultados muy específicos. Sí, para alguien que solo está mirando arriba y abajo, parecen casi como si estuvieras apostando. Estás apostando de 2 maneras. 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 Multiverso, ¿verdad? Es como si hubiera tantas... Hay una telaraña. Y lo que estás haciendo es realmente reducirlo basado en la información a solo unas pocas cosas que son probables. Y luego, basado en eso, dependiendo de la información que luego esté disponible para ti, entonces, ¿sabes? Realmente se enfoca en una o 2 y luego eventualmente en una... Sí, con toda esa información y todo, más información de los mercados entra. Sí, hay cosas que sabemos, que no van a cambiar. Esos son flujos estructurales, cómo interactúan. Ahora, esos flujos estructurales la posición puede tener diferentes efectos. Y MFX, gamma FX, término inferior FX, basado en estas otras cosas que suceden, pero no sabemos que esos existen y en diversos grados. Una vez que tienes la ecuación, hay cosas que no sabemos, tienes que llenar esas otras variables desconocidas. Sí, y esas variables desconocidas cambiarán tu camino. Sí, tuvimos otro aquí, y dijeron, tengo que hacer esta pregunta, que es, cuando se trata de sesgo en la posición intradía al observar 0 DTE, digamos que estamos operando en máximos locales, que es algo que deberíamos estar mirando para continuidad o una reversión al promedio, específicamente para 0 DTE. Así que, entonces, 0 días para el vencimiento tiene tan poco vega. En eso, tampoco vol. Así que los efectos de Bona son realmente poco fiable, difícil de medir. Está un poco temporizado, así que el encanto también es, de nuevo, todo importa, pero el gamma realmente importa en esas situaciones. Y porque es casi como un 0 DT, es casi como una isla. Piénsalo.
producto. Como cualquier cosa podría pasar en GameStop porque no podías cubrir GameStop con nada más que GameStop, ¿verdad? Por eso los efectos gamma allí importaban tanto. Por eso oíste todo sobre el gamma squeeze y todo lo que todos estaban hablando, porque si estás en un rincón del mercado que está tan al borde de la estructura del mercado, está completamente sujeto a su propia liquidez. Y entonces la cuestión sobre 0 días para el vencimiento que la gente no aprecia, y parte de la razón por la que creo que es bastante, ya sabes, explosivo y peligroso para la estructura del mercado, es porque, y los creadores de mercado lo dicen francamente, es como, solo cubren 0 días hasta el vencimiento con 0 días hasta el vencimiento. Sabes, las bolsas han salido muy vocalmente y dicen, mira, hay todos estos datos que muestran que los creadores de mercado, ya sabes, están en un neto plano, 0 DTE. No hay un montón de transacciones unilaterales que estén ocurriendo. Pero la razón es que hay muchas operaciones unilaterales que están ocurriendo. Pero la razón es que cuando sucede, los creadores de mercado tienen que salir dentro de su propio 0 días hasta el vencimiento para cubrir el riesgo, o al menos partes de la distribución 0 días hasta el vencimiento. Y entonces, debido a eso, es este ciclo cerrado. Y cuando tienes un ciclo cerrado, como dije, ¿qué pasa si alguien impacta el mercado con 10,000 0 DT? ¿Sabes? Puts al 2% fuera del dinero. De hecho, lo hemos visto suceder, no 10,000, pero lo que sucede es que el mercado no puede manejar eso, porque todos los dealers tienen que cubrirlo al mismo tiempo. Y se produce una cascada que empuja al mercado hacia ese precio de ejercicio. Entonces existe esta capacidad de manipular y empujar la acción del mercado a través de 0 DTS. Así que supongo que mi respuesta a eso es que, ya sabes, no siempre es el caso, porque muchas veces el tamaño y la escala de esos tipos de operaciones y posicionamientos no existen, pero sí, si quieres una pieza de información que es increíblemente valiosa para predecir resultados a muy corto plazo, si hay grandes operaciones que se realizan. Esos no solo van a tener efectos delta en términos de cobertura, sino que la convexidad de eso puede ser dominante y autorrealizable. Así que estaría muy, muy atento de operaciones en tiempo real y volumen y 0 días hasta el vencimiento. Si no estás observando esas cosas y solo estás jugando de alguna manera de forma técnica, o te estás exponiendo a un dramático significativo. Hechos. Si alguien, desde que tiene menos capital, quisiera comerciar Ball como usted, ¿cuál sería una forma en que podrían hacerlo? Bueno, si tienes menos capital, una de las primeras cosas es hermoso ahora que hoy en día puedes jugar, ya sabes, con opciones fraccionadas, puedes ajustar posiciones hasta el tamaño más pequeño. Antes no podías hacer eso. Creo que una de las claves es que tienes que estar en la estructura más eficiente en términos de capital, ¿sabes? Tienes que tener margen de cartera. Si estás tratando de operar opciones con regulación T, como que vas a, ¿sabes?, arruinarte y estar en desventaja automática. Así que lo recomendaría encarecidamente en contra. Así que creo que tener una cuenta de margen de cartera hoy en día es como 50,000, 100,000. Yo estaría, si no puedes hacer eso, ¿verdad? Al menos iría bajo algún paraguas que pueda hacerlo por ti. Entonces, sabes, de nuevo, creo que si estás obligado a publicar dramáticamente más capital, te pones en una situación difícil y luego va a ser realmente complicado. Dicho eso, ¿cómo puedes aprovecharlo? Tú entender estadísticas, entender probabilidad, mirar la distribución, trazar tus caminos, entender que basado en eso, cuáles son generalmente los precios de las opciones. Ya sabes, llegar a entender qué opciones, cómo funciona el precio de las opciones. No significa que tengas que entender cómo surgió Black Skulls, su pura historia. Quiero decir, si lo haces, genial, pero no es esencial. Es realmente entender la probabilidad y qué opciones, deltas, quiero decir en términos de probabilidad, cómo funcionan y cómo cambian en el precio. Creo que una educación sobre opciones que entienda cómo son la volatilidad, qué es la volatilidad implícita y qué son las probabilidades. Y luego simplemente mapear eso en relación con lo que piensas que los mercados van a hacer, te permitirá. Te da un buen marco para obtener ganancias con el tiempo. Como todo, requiere experiencia, requiere práctica, pero puedes empezar realmente pequeño en una cuenta de margen de cartera y empezar a replicar. El aumento del volumen de 0 días antes de su vencimiento, ¿cómo crees que afecta las cosas en el futuro? ¿Exacerbando movimientos o haciendo las aguas más turbias? Sí, creo que es una buena pregunta en realidad. Creo que posicionar reflexivamente.
hace exactamente lo contrario o proporciona el mismo impacto en el mercado que lo que hace el propio instrumento. Entonces, 0 días para el vencimiento en algunos buenos aspectos o el movimiento del comercio a 0 días para el vencimiento en algunos buenos aspectos reducirá la volatilidad durante periodos más largos que un día, porque dejará menos posicionamiento después de ese día que puede colapsar y crear un problema estructural mayor. Piensa en la gestión de capital a largo plazo. Hay una razón por la cual a largo plazo estaba en la gestión de capital a largo plazo. Tenían opciones a 1 año o 2 años. Si tienes una opción a 1 año o 2 años y las cosas empiezan a ir mal y el valor sube y sube, esas se valoran al mercado. No las recuperas durante 1 año o 2 y en algún momento tienes que volver a comprarlas. Es un problema estructural más grande. Si estás a 0 días para la expiración, si apuestas hoy, se va bien. mañana, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido es bueno. Entonces cuando la gente dice, estos van a reventar el sistema. No. Pero dicho esto, es ese punto, como mencionamos, que está tan lejos en la distribución con solo un día restante, que los efectos gamma son imposibles de cubrir por cualquier otra cosa. Y es un circuito cerrado. Y así, similar a un GME, que puede simplemente, en el borde de una distribución, simplemente irse y hay, ya sabes, es un círculo cerrado. Lo mismo puede suceder en 0 días para el vencimiento. Así que exacerba el riesgo de caída en un día. No tengo ninguna duda. Puede en un día crear un dramático. ¿Sabes? Volatilidad a la volatilidad. Y eso, ¿sabes? Creo que esa vol de todo definitivamente se ve aumentada, incrementada por 0 de ti en general. Lo que me encantaría que termináramos realmente de tu parte, porque sé que haces, como mencionaste, un montón de cosas, especialmente ahora, siendo contactado por casi todos, me imagino, pero esto creo es una oportunidad única, más aún para el lado minorista, para el público minorista. Y me encantaría que tú, 2 puntos en realidad. Uno es, ¿cuál sería tu consejo para ellos intentando entrar en este espacio, si aún no lo han hecho? Pero en segundo lugar, solo tu consejo general para los traders minoristas que no han experimentado una burbuja antes y en general simplemente navegando en estos mercados tan volátiles e inciertos. ¿Cuál sería su consejo para ellos, solo desde su experiencia y por tener una carrera tan larga hasta ahora? Sí, quiero decir, hay tanta sabiduría que compartir. Creo la gestión del riesgo, ese concepto es fundamental. Entonces, cuando piensas en, ¿sabes qué es un creador de mercado? Un creador de mercado absorbe la liquidez e intenta neutralizar todo el riesgo desde cada vector y extraer un rendimiento o algún tipo de retorno. En el espacio de opciones, esos vectores de riesgo son mucho más que solo cuánto tiempo estoy largo, cuánto corto, cuánto expuesto a la volatilidad. Tengo por cambio en el día sobre todos los aspectos multidimensionales. Y así, creo que pensar en la gestión del riesgo de una manera muy multidimensional. Creo que el marco es fundamental. Creo que manejar riesgos no lineales y pensar en cosas de manera no lineal es fundamental. Y de nuevo, creo que si aprendes a usar opciones, puedes no solo gestionar el riesgo, sino posicionarte de maneras muy ajustadas al riesgo. Ajustadas al riesgo de manera muy específica. Ahí realmente lograrás reducir su potencial máximo de pérdida, mientras le ofrece un potencial de ganancia significativo. Así que, opciones, ¿verdad? Hemos hablado mucho sobre ello. Son una manera increíble de crear resultados positivos increíbles. Pero tienes que entender y medir y escalar adecuadamente. Y tienes que realmente comenzar a pensar en ellos nuevamente en términos de trazar un camino. Y tratando de capitalizar eso, el riesgo, ya sabes, de ese camino, aislando ese camino de la mejor manera posible. Entonces creo que si tomas ese enfoque al que hemos hecho referencia durante esta conversación, realmente encontrarás que a largo plazo perderás mucho menos en cosas en las que realmente no estás apostando. Nuevamente, si estás largo en un activo o corto en un activo, estás apostando a todo tipo de, ya sabes, resultados de los que probablemente no te importa o no sabes. Y capitalizarás más en cualquier ventaja que desarrolles o cualquier conocimiento que puedas tener. Y con el tiempo, creo que te convertirás en un operador dramáticamente mejor.
Sí. Sem, ha sido un placer absoluto y un honor tenerte hoy con nosotros y espero que podamos ponernos al día en el futuro también. Tal vez sí, un placer maravilloso conocerte. Pronósticos después de 2025 potencialmente, pero sí, absolutamente maravilloso conocerte también. Bueno, todos asegúrense de dejar un comentario abajo con su mayor aprendizaje de